de saludarlos y tener este ratito para charlar, Patricio. Ricardo, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Nos conocimos por una nota que me hicieron en América en 24. claro. Estaba escuchando justamente y me quedé con ganas de charlar algunos temas. Ustedes, bueno, hoy el Papa está absorbiendo mucho tema, mucho contenido, y me pareció muy interesante. Voy a arrancar con el gancho. Usted decía que hubo como una especie de presagio literario en algún momento que hablaba de una escritora argentina que había escrito algo sobre la historia de un papa argentino con algunos personajes que tenían que Sí, en ver realidad con... fue un escritor que usaba el seudónimo de Hugo Wast. Se Ajá. llamaba Gustavo Martínez Zubiría. Ujú, Y, fue uno de los escritores más prolíficos. En vida vendió más de 2 millones de ejemplares. Hay una novela muy linda de él que se llama Autobiografía del hijito que no nació, que es un niño en el vientre de su madre que va creciendo hasta que la madre va a abortarlo, ¿no? ujú, Y cómo actúa el ángel de la guarda. Es una linda novela para hacer pensar, sobre todo a los adolescentes cuando empiezan a ser macanas, ¿no? ujú, Después escribió un libro, escribía libros que eran como una continuidad de otra. Una novela que se llama El Caal y otra Oro, que mostraba cómo el mundo de las finanzas venía dominando nuestras patrias, incluyendo la Argentina, ¿no? ujú, Son muy interesantes, muy entretenidas además. Tenía una pluma muy agradable para la lees y aunque fueron escritas hace 80 años, 85, 90 años, parecen el diario de hoy. ujú, Y hay otra que se llama Juana Tabor y la continuación se llama 666. Y ahí te muestra una Argentina gobernada por una mujer progresista. Cuando digo progresista no es un elogio, ujú, no es el que trae un verdadero progreso. El progresista es el que va deformando la sociedad, lo que le llaman cultura woke, ¿no? Que ujú, es ir derribando todas las estructuras de familia, de patria, de orden, de producción, de cultura. Bueno, ahí se cae una sociedad, ¿no? Porque cae en una suerte de animalismo. Que es muy parecida a Cristina Kirchner, esa ujú, mujer. Y además, tiene una ministra de Defensa que era igual a Nilda Garré, ujú, que venía destruyendo y demoliendo a las Fuerzas Armadas. Hay un vicepresidente joven que parece vudú. ujú, Todo esto fue publicado en 1940-41. ujú, Este hombre como que iba haciendo un análisis teológico, era economista, pues había mucha religión, de cómo se iban a dar dando vuelta a la situación histórica. A mí que yo me dedico a la historia, pero por ejemplo, el haber analizado, viste que acá tengo una moneda de plata española que se sí. acuñaba en América. El haber estudiado la economía del Imperio Español en América me sirvió para entender por qué los ingleses provocaron la independencia de América, ¿no? O sea, provocaron una secesión más que una independencia, porque no éramos estados preexistentes, ¿no? Argentina no existía de antes. De hecho, nos llamamos República Argentina de 1861, ¿viste? Habían pasado Ujú, unos cuantos años de la independencia, 45. Bueno, pero en esta novela, es más, la presidenta tiene un hijo joven, medio estúpido, un vicepresidente joven que no vale la gran cosa. Es decir, vos ves eso y parece la Argentina Cristina Kirchner. ujú. Y el Papa es un Papa progre de discurso populista que es muy parecido a Bergoglio. Y es argentino. ¿Eh? Y es argentino, Claro, claro, el Papa es argentino y es muy parecido a Bergoglio, un tipo populachero de muy mala doctrina. Bergoglio no era un buen teólogo. Ujú. De hecho, a ver, nosotros tenemos una interpretación futbolística de la ¿Sí? historia. ¿Sí? Es más, Pero, hoy estamos un poquito más tranquilos, pareciera el panorama argentino con el fallecimiento de Bergoglio, ¿no? Porque estaba como muy dividido en algún bueno, momento. ahora analicemos, a ver, con un Papa argentino. Ujú, El gobierno propone una ley anticatólica y criminal, como es la ley de aborto. La propuso Macri,
no le salió porque la gente empujó. Y por un voto se salvaron la vida de los niños. La propone el gobierno de Alberto Fernández por presión de George Soros. ¿Te acuerdas que cuando asume Fernández dijo, Ujú, no tengo plata para gobernar? Consigue una llamada con Soros, arreglan un envío de 20.000 millones de dólares, pero a cambio de eso me tenés que meter ideología woke en las escuelas, ujú, enseñanza y promoción de la homosexualidad, sobre todo en las escuelas, y el aborto, que son leyes que lo que buscan es reducir la población, ¿no? ujú, Así, cuando una sociedad quiere sostenerse nada más que sobre derechos, sin haber hecho los deberes, cabe decir, yo tengo derecho a ser periodista, pero no me puse trabajo ni estudiar periodismo ni tener un equipo de transmisión. ujú, ujú, Y bueno, medio difícil, ¿no? Primero hacer los deberes, estudiar periodismo, estudiar cómo transmitir y luego tendrás el derecho a hablar. Bueno, nosotros queremos poner el carro delante del caballo. Eh, y nos metió en el aborto. Cuando le dijeron a Bergoglio, lo llaman a Roma y le dicen, bueno, hable con cada uno de los diputados argentinos que están en duda. La respuesta fue, yo no estoy para meter en política. ujú, Entonces, esos 250.000 niños asesinados en su vientre, que eran inocentes, inofensivos e indefensos. Acá aparte tu público va a decir que soy un, ¿cómo se llama? Fascista, reaccionario, ujú, nazi, no, todo, todo ese rosario de calificativos. Pero cualquier persona con sentido común tendrá que coincidir conmigo que un bebé es un ser. Primero que es un ser. Bueno, dice, no, no es un ser. Bueno, ¿qué es? Una goma. No, no tiene vida. Entonces, que es un cadáver que crece durante 9 meses. Ahora, los cadáveres no crecen, tienden a consumirse. Si un bebé de un huevo, el cigoto que mide nada, milímetros y pesa, no sé, 1 gramo, llega a 3,5 kilos después de 9 meses, entonces creció, quiere decir que es una materia viva. No hay que ser muy inteligente para eso. No es que uno tiene que consultar a la Academia Nacional de Medicina, sale solo. Bueno, es un ser inocente, indefenso, no se puede defender, inofensivo, no le puede hacer daño a nadie y se lo mata. Bueno, y eso se considera un derecho. 250.000 niños fueron asesinados por el medio del aborto. Y la inconsciencia de la gente. Pregunto, él no hizo nada. Supongamos que si él se hubiese movido, esa ley se hubiese impedido. Bien. ujú, Porque si él se hubiese movido y la aprobasen igual, bueno, ya no era su culpa. Pero si él se hubiese movido y la impedía, que por muy poquitos votos, ¿eh? Yo pregunto, ¿eso no cae en su conciencia como papa? Decimos, no, porque es argentino, hincha de San Lorenzo, no, pero a ver, la parte sensiblera no sirve para analizar un pontificado, ¿no? ujú, Porque tú, si sos del Bayern Múnich, te tiene que caer bien Benedicto XVI porque era el cardenal Ratzinger, qué ujú, sé yo. Son como tonteras eso, ¿no? Entonces, lo concreto es que hay una culpa. Entonces, su pontificado en Argentina, en eso fue relevante. Ahora vos decís, bueno, no, pero aumentó la gente que fue a misa. No, tampoco. ¿no? La gente que se había alejado, ¿volvió? No. Um, la gente que ya llevan tal vez 1 o 2 generaciones fuera de la iglesia, o que nacieron dentro de otra creencia, ¿se convirtieron? No, tampoco. Ah, Pero pero él esto hablaba bien es del matrimonio puntualmente por homosexual. este. Pero Ujú, yo te pregunto, ujú, ¿un papa católico tiene que promover el matrimonio homosexual o tiene que promover la familia? Ahora, él criticaba la familia numerosa, decían que eran conejas. Pero luego promueve la inmigración musulmana, que tienen 10 hijos por mujer. Entonces, la verdad que la defensa de la cristiandad por parte de Bergoglio, a mí no me cierra. Luego, bueno, la gente en los comentarios puede poner todos los improperios, insultos que quieran, pero yo hago una pregunta, digamos, clara, objetiva. Dice, no, pero yo estoy a favor del aborto, estoy a favor de... ujú, Oh, perfecto, pero no me puedo decir que mi pregunta no es objetiva. ujú. Me quedo con el tema de Bergoglio y su papado. Estas
no acercamiento de la gente a la iglesia o alejamiento, ¿es un poco responsabilidad de este papado o ya viene pasando desde No, antes? no, la gente se empezó a alejar de la iglesia después del Concilio Vaticano II, en el papado de Juan XXIII. Es decir, a partir de 1958 empieza a hacer cambios hasta el 63, 65 la fuerte. Los cambios se empiezan a implementar entre el 63 y el 69, pero a medida que se iban implementando los cambios, había monjas que iban abandonando los hábitos, sacerdotes que iban abandonando la sotana y gente que iba abandonando la práctica religiosa. Para que te des una idea, 1960, un lugar donde había muchas vocaciones era el Quebec, el Canadá Ujú, francés. El 95% de los quebequenses iban a misa. Salía multitud de sacerdotes que incluso iban a predicar a otros países. 1960, ¿no? 1970, con los cambios litúrgicos, todo el circo que se había implementado con el cambio de la misa, había bajado a la mitad. 1970. ujú, 2020, la práctica religiosa había bajado al 4% en el Quebec. Y parte de ese 4% eran hispanoamericanos que vivían en Quebec. ¿Qué pasó? Es que, a ver, si vos querés convencer a un muchacho que entre a un seminario para dedicar su vida a la oración, al estudio y a evangelizar a otros y a la práctica de los sacramentos. En un entrenamiento que es duro, un seminario bueno, el entrenamiento tiene una disciplina muy firme, ¿no? ujú. No es para cualquiera, ¿no? Hay una película de un boina verde que le dicen, ¿pero vos no habías estado en un seminario? No, sí, pero me fui porque no aguantaba la disciplina y estaba haciendo el entrenamiento de la boina Claro. verde. Ujú, Le parecía más suave. Porque se levanta muy temprano, tiene un régimen marcado de oraciones, un régimen marcado de comidas, un régimen marcado de estudio. eh, y lo tenés que convencer de eso, y que va a dedicar su vida a Dios. Y después, cuando lo estás formando, le decís que pero igualmente da lo mismo ser católico que no serlo. Bergoglio ya decir, no, pero es una tontera convencer a otros, hacer proselitismo y convencer a otros de que se hagan católicos. ¿Cómo que es una tontera? Si Cristo le dice a los apóstoles, vayan y evangelicen. Entonces, a un pibe que le estás pidiendo que haga el esfuerzo, dice, pero yo voy a hacer el esfuerzo y hablarle a un pagano, a un ateo musulmán, a un protestante, a un judío, este, de que venga a conocer la palabra de Cristo dentro de la Iglesia Católica cuando me está el Papa diciéndome que da lo mismo. Entonces, no vale esfuerzo, ¿Qué se no está vale la pena. eligiendo? ¿Qué se está eligiendo? ¿Qué se va a elegir ahora? Digo, porque yo escuchaba que hay super seguridad para que no haya micrófono, que estuvieron No, trabajando inteligencia. eso tradicionalmente los cónclaves son muy cerrados. Es ¿Por decir, qué? ¿Qué se um, está jugando? ¿Qué es lo que se habla tan grave que no se pueda conocer bueno, para definir quién va a ser el Papa, que en definitiva es una pieza importante, pero no la única de la Iglesia? no, pero es el vicario de Cristo. ¿Eh? Obispo de Roma, siervo de los siervos, que además se quitó el título de vicario de Cristo. Ujú, Cayó muy mal, porque el poder del Papa es vicarial, es representativo del poder de Cristo, no es Cristo, no es Dios, representa al Hijo de Dios. Él se quitó el título, ese del sumorum, creo el sumorum pontífice, o el anuario de la Iglesia. ujú, Y entonces siempre los cardenales quedan cerrados, aislados de todos, no hay comunicación telefónica, tienen que dejar celulares, todo lo que fue sesión, tienen que dejar las computadoras. em, Creo que hay unas monjas para el servicio que creo que tiene un teléfono por si hay un incendio que llamar a los ujú, bomberos y nada más. Pero incluso la Guardia Suiza está encargado de eso, llega a pasar algo, supongamos que hay un incendio, bueno, abren las puertas, vienen los bomberos y apagan todo, pero no más que eso. En realidad se hace a puertas cerradas para evitar las presiones. A ver, están todos ahí. A Macron le gustaría que elijan al obispo ese de Marsella, que es progre, es medio como él, modernista. Trump le gustaría que lo elijan al carnal Burke, que es un hombre tradicionalista, que es en la línea de Trump, etcétera. Entonces, hay presiones de todo tipo. De hecho, ¿no viste esa foto donde están Trump y Zelensky hablando? sí, sí, sí.
Decimos, Parecía que qué lo estaba curioso. confesando. Un protestante norteamericano, em, conversando con un judío ucraniano en la iglesia mayor en el templo mayor de la Iglesia Católica sobre un conflicto con los ortodoxos rusos, Ujú. guerra en la cual además participaron soldados budistas y norcoreanos ateos. Claro, Una cosa muy curiosa era esa. Además, qué raro que se quedaron ahí en el templo, porque te imaginas que ahí tenés un montón de salones, le ponían al sí, lado de un sí. salón, no, No no. fue una foto Eh, casual. no, fue una así. Yo creo que ambos quisieron sacarse esa foto ahí, Ujú, para que la vea Putin, ujú, que no estuvo en las exequias. A mí me llamó la atención, no sé si el Vaticano no lo habrá querido invitar, pero invitan a Zelensky, o tal vez vaya algún representante de la Cancillería rusa, ¿no? Pero ujú, no lo sé. Este, entonces por eso tienen que estar encerrados. ujú. ¿Qué se juega? Mira, las profecías están hablando que ya estamos como en los últimos papas, ¿no? Y así Por con el supuesto que hay panorama que usted profecías. nos presentó, da la sensación que no queda mucho hilo en el carretel. Y escúchame, Ricardo, la sociedad está mal, ¿eh? O sea, toda la gente que en los comentarios pues te pongan insultos, preguntales, ¿se dan cuenta que no están haciendo niños? En Europa tenés un niño por mujer, o sea, no tenés tasa de reposición. Argentina tenés 1,3 y a la baja, ¿eh? Hace 10 años, creo que éramos 10, 12 años, éramos 2,5. Ahora, después de 10, 12 años, 1,3. El año que viene, que va a ser 1,2. Chile está peor, está como Corea del Sur, es 0,8. Es decir, el mundo se está muriendo. ¿Y? ¿Y eso qué quiere decir? Y bueno, que hay una pérdida. ¿Cómo es que se puede perder la pulsión vital? El instinto de preservación de la especie. Eso no había ocurrido nunca. Ujú, La humanidad, pues, la civilización europea sobrevivió a la peste negra. La peste negra se llevó 2/3 de la población europea y la población Cuando volvió a hablaba de crecer, la, ocupó cuando hablaba de, Europa, perdón, sí, y sí, sobrevivieron a la guerra de los 30 años, a la guerra de los 80 años, sobrevivieron a un montón de conflictos, se expandieron por el mundo, llegaron a América, sobrevivieron a las dos guerras mundiales, a la guerra napoleónica, y siempre había esa pulsión vital para que la especie no se extinga. Ahora no lo hay, los jóvenes parece que no quisieran ni casarse siquiera. ujú, ¿Te acuerdas? Nosotros éramos chicos y decíamos, bueno, termino el colegio, haré el servicio militar si me toca, después estudiaré una carrera o un oficio o seguiré el negocio de mi padre, depende de las distintas vocaciones, y posiblemente me case con una mujer que, digamos, simpatice con mi manera de vivir, mi manera de sentir, mis convicciones religiosas, mis convicciones culturales. Es decir, ¿no es cierto? Si te casas con cierta conciencia, no hay gente que se casa ujú, con lo primero que ve y se claro, divorcia a los 3 meses, ujú. pero eso era más o menos el modelo de vida, ¿no? Eh, Eso ha desaparecido. Termino un colegio con un nivel educativo muy bajo. eh, Me ha pasado últimamente charlar con muchachos de 40 años, ¿no? Que Ujú. ya se han educado en el modelo educativo nuevo, pero que se hacen preguntas, ¿no? Que me llamaron y estábamos charlando. Y las preguntas que me hacían eran inteligentes, pero me sorprendió que lograse hacer preguntas sobre temas que no lo habéis visto en el colegio. Me dice, usted que lo hice, me dijo con tanta claridad, ¿dónde lo estudió? Eso lo estudió en cuarto grado, en quinto grado. ¿Ustedes en el colegio no vieron tal tema, tal otro, tal otro? No, dice, no vimos nada de eso. No se enseñó nada. A mí me acuerdo una jovencita hace muchos años, ¿no? Me vino a pedir unas clases especiales, que era abanderada. Ujú, Y cuando estuvimos charlando, era muy buena en matemáticas, pero en áreas, ella decía que, y se iba de cara a la administración, pero dice, pero si voy a ser licenciada en administración, tengo que tener un panorama y una perspectiva cultural más amplia. Cuando le empecé a preguntar determinadas situaciones de nuestra historia, dice, no, eso no lo vimos. Vimos de tal manera, de tal otra, pero viste la cuarta parte de lo que yo vi. Digo, tanto estudiaba, y cuando yo era chico se estudiaba mucho historia.
toda la historia del virreinato, el descubrimiento, cómo fue la vida colonial, todo eso se estudiaba muchísimo. Yo me sabía de memoria la vida y obra de los 9 virreyes del Río de la Plata. Eso lo veías en el colegio, ¿ah? Con 9 años. Bueno, y hoy uno enfrenta el desafío de la inteligencia artificial, que para educación es tal vez el máximo desafío, entiendo yo, sino de la historia, ¿no? Porque cómo educar en este contexto es realmente... Mirá, tuve un preocup- taller sobre Ujú, eso, me dieron como una clase especial, aplicándolo a la historia. El que sabía de inteligencia artificial me dijo, ahora, esto sirve para una persona que sabe. ujú, ¿Por qué me dicen? Porque me enseñó cómo se iban haciendo las preguntas, ¿no? Entonces yo digo, bueno, no, pero acá hay que averiguar tal cosa, tal otra, y así armamos las preguntas y encontrábamos un montón de ujú, información. Pero un joven egresado, un profesor de historia, con la mala formación que tiene, no va a saber hacer la pregunta adecuada. ujú, Va a ser preguntar al tuntún, le van a venir algunas cosas, y tal vez de tanto preguntar, hoy por suerte por medio de Internet hay miles y miles de conferencias muy buenas a lo largo de todo el mundo y si se pone a investigar, la puede escuchar a María Elvira Roca Barea, que yo, bueno, a mí yo soy sí, uno de sí, tantos, ¿no? ujú. Pero, o Zunzunegui, qué sé yo, somos, qué sé yo, 20 o 30 historiadores bastante conocidos dando vueltas en la red, él puede ver eso y ahí empezar lentamente a hacerse preguntas para entender las cosas y luego empezar a hacer preguntas. Si no, la inteligencia artificial, a mí me dio la impresión de que no sirve si la persona previamente no usa la cabeza. Pues yo lo escuchaba a Patricio recién cuando comentaba de la época cuando estudiábamos y decía, sí, me parece que eran tiempos más largos donde uno tenía una planificación de estudio, en la escuela teníamos programas más o menos similares. Y hoy cuando leía que usted es un revisionista de lo que es el legado hispánico de América. Uy, revisionismo, yo fui recordando los distintos gobiernos y cómo distintos gobiernos que hemos tenido en la Argentina van cambiando la historia. No debe ser fácil tampoco para alguien decir, bueno, a ver, ¿qué historia me cuenta Lons ahora que no tiene nada que ver con la que me contaron hace Mira, 2 años, 3 años desde, atrás, 10 años atrás? mm, la primera educación durante el virreinato y incluso te diría hasta la Confederación Argentina de Juan Manuel de Rosas, era una ocasión donde los estudiantes aprendían de filosofía, de teología, de historia, y eran cultísimos. Yo he visto hasta cosas muy simples, por ejemplo, he visto testamentos del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XIX. Un testamento, en el fondo decir, bueno, le dejo, viste, la maceta que tenés a tu derecha a un hijo, el ficus que tenés a tu izquierda a otro, y el sillón a mi nieto. Pero tenían una carga cultural y una carga espiritual muy importante. Ujú, El primer testamento de esa época que yo vi, más bien ateo, laico, más materialista, fue el de San Martín, que me llamó, coincide un poco con su personalidad. Pero, ¿qué te iba a decir? Entonces, la educación es buena. Luego viene la ley 1420 y le pega un hachazo a la educación religiosa. ujú, Pero la historia por ejemplo, nuestra, la historia del mundo griego estaba bien, la historia del mundo egipcio, romano, digamos que eso estaba bien. La Edad Media estaba bastante bien. La enseñanza del Imperio Español de América, la historia de los Borbones, de los Habsburgos, los Austrias mayores, los Austrias menores, todo eso estaba bien. Y la historia argentina, si bien que planteaba un error de enfoque, no se mentía tanto. Se decía, una guerra entre patriotas y realistas. Pero no se los llamaba antipatriotas a los realistas, porque es el tema a discutir, realmente cuáles sean los patriotas, ¿no? Eh, y después algunas cosas se decían, por ejemplo, se elogiaba cómo había sido la vida colonial. La vida colonial era buena acá, algo bucólica, tranquila, pero la gente era feliz. El nivel de vida en los virreinatos era muy superior al nivel de vida en Europa.
cosa que a la gente hoy le cuesta entender. ujú, Pero a veces por un accidente cayó un europeo en América, que vos veías todos los apellidos en América son apellidos españoles. Y de golpe cada tanto aparece un italiano, o aparece un alemán, o ujú, algún holandés, ¿y este qué hace acá? O algún francés. Por alguna circunstancia, se había subido en un barco, había llegado a América y le gustó y no se volvió más. ¿No es cierto? Y decís, ¿por qué este tipo qué hizo acá? Y no quiso volver más y se veía mejor acá. ujú, El nivel de vida, por ejemplo, en Guatemala era 4 veces superior al de Boston, Massachusetts, para que te des una ujú, idea. ujú, Por ejemplo, se mide en la ingesta de calorías, se comía mucho mejor en América que en Inglaterra, Francia, Alemania. Es más, que en la misma España, uy, curiosamente. qué O sea, interesante. en los virreinatos, el nivel de vida era superior al nivel de vida en la metrópoli. Aprovechamos para invitar a la gente a su canal, a la historia con Patricio Lons, para profundizar sobre estos contenidos, pero no me quiero cerrar esta nota sin que usted me diga en pocas líneas para cerrar esta nota, ¿por qué no vino el Papa Francisco a la Argentina? Acordate que cuando era obispo no era un hombre tan apreciado, tan querido, ¿no? Entonces yo no sé si él hubiese tenido algún temor por ahí. Después Ujú, la gente que ni lo conocía dice, uy, tenemos un argentino en el Vaticano, ujú, también tenemos a Máxima en Holanda y a Messi en el Barcelona, pero porque somos exitistas, porque somos un pueblo que necesita triunfos. El argentino medio sabe que algo ha pasado en la historia nuestra. Es decir, un país como el nuestro que deberíamos vivir mejor que los suizos y tenemos problemática africana, ujú, algo pasa. De ahí esos festejos desmesurados del Mundial, porque somos como un caballo de carrera que lo están sujetando permanentemente, ¿no? ujú, Em, no hizo nada para evitar el aborto, ni en su momento la ley de matrimonio homosexual. Va a estar que te dice, pero usted está en contra. A ver, la iglesia por doctrina está en contra, ergo debería haber operado de acuerdo a la iglesia, no de acuerdo a lo que opina cada uno de nosotros. ujú. Porque para eso la iglesia es mater, es magistra, ¿no? Madre y maestra, es la que tiene que enseñar. Como decir, che, pero ¿y Te usted hubieras, está, tus hijos están de acuerdo con usted? Y bueno, yo les enseño, ujú, no me enseñan mis hijos a mí. ujú. Hubiera sido conflictivo, él cree que Porque usted si no, tuvo entonces mis miedo de nietos venir. enseñan a mis hijos y mis hijos a mí, y está todo al revés. Ujú. Piensa que tuvo miedo entonces de venir a la Argentina. Mira, en mi canal hay Inquietud. un video sobre el legado del Papa Francisco que lo hice con un periodista católico, Marcelo González, de la revista Panorama Católico Internacional, y, y él me dijo claramente, un hombre que no impidió ninguna de las leyes anticatólicas, um, y después, con lo cual posiblemente hubiese tenido una recepción algo fría. Y también él se había opuesto mucho al kirchnerismo y luego termina amigo de los kirchneristas. um, Cuando asumió Macri, en cambio con Macri tuvo una relación distante. Ujú. Esto sin hacer juicio de valor. Sí, 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 sí. A mí no me gusta ninguno de los gobernantes que hemos tenido desde el 76 a la fecha, ¿no? Ujú. Así que no es que digo Sí. que uno es mejor que el otro. No, la verdad que ninguno ha construido un proyecto de país. Entonces, yo creo que hubiera tenido problemas con el kirchnerismo, donde muchos incluso han perdido la fe. Lo hubiese tenido con los sectores macristas. Con lo cual, yo no sé y después con los sectores católicos. Sí. Así, bueno, a ver, escúchame, sos el Papa y me metió en la ley de divorcio. Esto me acuerdo, me lo hizo ver un muchacho muy jovencito, Ujú. hace muchos años, 20 años. Digo, ¿a usted le parece? Teniendo un Papa argentino nos mete en la ley de aborto. Entonces, qué mal que está la sociedad argentina. Y qué mal que está la autoridad de la iglesia. Ujú. Patricio, muchas gracias. Fue un gusto charlar con usted. Que tenga una linda jornada y gracias por su tiempo. No, Ricardo, te agradezco muchísimo. Yo quiero decirle a la gente, igualmente, nunca hay que perder la esperanza. Vos me habías preguntado antes por el Papa. Si eligen un Papa modernista, progresista y demás, va a ser bien aceptado por los medios de comunicación y los medios financieros. Si no va, ahora, si viene un Papa
de buena teología que se oponga a la Agenda 2030, que es la agenda que pretende crear un nuevo orden mundial, ahí le van a pegar de todo, le van a inventar desde infamias hasta bloquear financieramente al Vaticano o incluso un atentado. Acordate que a Juan Pablo II intentaron matarlo y a Benedicto XVI le tuvieron que duplicar la seguridad porque también lo querían matar. Si viene un papa de una línea tradicional, van a intentar de todo contra él, incluso matarlo, como dicen algunas profecías, ¿no? San Pío X, Ujú. Carabandal, hay varias profecías, incluso la Virgen, donde hablan de un papa que va a ser asesinado, ¿no? Así que no hay que perder la esperanza, no hay que separarse de la iglesia, hay que buscar los sacerdotes que tengan mejor catecismo y educar a nuestros hijos en la fe. Hoy hay posibilidad de conseguir teología y excelentes libros hasta por internet. Podés bajar el PDF, lo imprimís y lo lees en tu casa. Todo eso se puede hacer. Y después, aquellos que les interesen, la historia argentina que no se cuenta, y la historia de Malvinas, la historia de Independencia, e incluso de la iglesia que no se cuenta, vayan a YouTube, buscan Historia con Patricio Lons, se suscriben y van a estar en mi canal que ya estamos llegando a los 198.000 suscriptores. Un abrazo, Así que, muchas gracias, ¿eh? Ricardo, te mando un fuerte abrazo. Espero poder volver a tu tierra, que Como hace años que no, no lo voy. esperaremos con gusto cuando quiera. Muchas gracias. Dios lo quiera. Hasta Hasta luego. pronto.